a esta altura de la pobreza, con estos números, hasta el aporte extraordinario que los ricos resisten pagar, resulta un gesto mínimo, resulta insuficiente. La verdad, quiero decir, tampoco estoy de acuerdo con que hay que agradecerles. Yo no escuché a ninguno de estos empresarios agradecer cuando les pagamos las deudas en la dictadura militar. Tampoco los escuché cuando les pagamos los salarios, ahora en la pandemia. Les pagamos los salarios. ¿Alguno dijo gracias? Me voy a correr del tema judicial, lo abordábamos largamente recién con el viceministro de Justicia. Interesante todo lo que dijo. Si se corre la justicia nos queda la barbarie. Básicamente de eso estaba hablando y de las responsabilidades de quienes tienen que accionar ahora. La Corte Suprema se tiene que pronunciar, dijo. Bueno, vamos a seguir ese tema de cerca y aparte el tema de la persecución judicial por parte de un sector de la justicia, de la política, del poder real, en definitiva, de los medios de comunicación, es un tema que seguimos a menudo. Pero digo, me corro de eso, me voy a quedar con los números de la semana que preocupan y que son los números de la pobreza. Números de la pobreza y números de la salud, fíjate, son los dos que en la semana sobresalieron, ¿no? Y pensaba que justo en la cuestión salud, si pensamos en esa pulseada entre dos modelos de país que parece estar siempre vigente, nosotros vimos muy bien el contraste entre un y otro modelo en el marco de la pandemia. Se iba Macri, entraba Alberto Fernández, entraba el Frente de Todos, no teníamos Ministerio de Salud ni se compraban vacunas, las que se compraban se vencían, las provincias pedían vacunas y de repente un Estado presente, hay Ministerio de Salud, hay compras de vacunas, están llegando, afortunadamente están llegando con más fluidez que anteriormente, en un contexto muy complejo en donde todo el mundo quiere vacunas y en donde los laboratorios no dan abasto justamente por esa sobredemanda que tiene. Así que podríamos decir que es auspicioso eso, ver que todas las semanas tenemos llegada de vacunas a la Argentina y que se puede avanzar con la vacunación. Sin embargo, hay que cuidarse, hay muchos contagios, la vacunación no es todo, miremos Chile, sino que es uno de los países que más ha vacunado y sin embargo tuvo que retroceder y cerrar porque tiene los hospitales desbordados. Las morgues, disculpen que lo diga, pero morgues desbordadas. Eso es lo que pasa con el coronavirus y me parece que hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, pensaba en esos dos modelos y en el contraste claro que hubo en el ámbito de la salud entre uno y otro. Y que falta que ese contraste se note en otras cuestiones, entre ellas los alimentos, básico, el alimento tiene que ser una cuestión prioritaria en un gobierno como este. No podemos asistir a lo que estamos viendo en las góndolas. Los precios de los alimentos hacen que en Argentina tengamos ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, si querés. Hay quienes no pueden ingresar a las góndolas a comprar, hay quienes pueden, lo hacen con muy poco dinero y pagan alimentos para pobres a precios caros, y quienes pueden pagar y eligen qué quieren comer, ¿no? Más o menos, así, a grandes rasgos, algunas categorías que podríamos establecer. En Argentina no hemos podido poner a los niños y niñas a salvo. Me parece que esa es una de las primeras reflexiones. Voy a contextualizar, por supuesto, pero no hemos podido y nos contentamos, fíjate vos, incluso con que en alguna rueda de prensa, en Capital ocurrió esto, se nos diga que para atender a los niños y niñas que están en situación de calle hay paradores, punto. Y parece que esa respuesta alcanza, y es una barbaridad, en realidad. Cualquier niño o niña argentina, cualquier familia argentina merece tener un techo. Contextualicemos, decía. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, indicó que en América Latina la situación post-pandemia es terrible. Hay 22 millones de nuevos pobres respecto del año anterior. Son 209 millones de pobres en total, de los cuales 78 millones de personas, pensemos los números, pensemos las dimensiones, viven en la pobreza extrema. 209 pobres en América Latina, 209 millones de pobres, 22 son nuevos, se dieron en este año, 78 pobreza extrema. La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron niveles históricos no observados hace 12 y 20 años respectivamente. La desigualdad es cada vez más notoria. Las mujeres están entre las más perjudicadas. Si vemos el escenario laboral, una inequidad que se profundiza en pandemia. Y la infancia, las infancias, las más golpeadas.
Estos datos, insisto, sirven para dar un contexto a la situación que estamos viviendo en Argentina. Venimos de 4 años de neoliberalismo crudo, de profundización de la pobreza y del endeudamiento. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Digo, porque nosotros venimos hablando de la pobreza, quiero decirlo, hablábamos de la pobreza durante el macrismo y seguimos hablando de la pobreza ahora, porque hay algunos que hablan de la pobreza según el gobierno. No, hay que hablar siempre de la pobreza, tiene que ser una preocupación el precio de los alimentos, siempre, hay que ser coherente. Argentina alcanzó en el segundo semestre el 42% de pobreza, el 57.7 de nuestros niños y niñas viven en la pobreza, es un dato imperdonable. Yo creo que es imprescindible, cuando hablamos de la pobreza, poner atención en lo que pasa con la riqueza. Creo que lo dijo Eve de Bonafini, no la última vez que hablamos con ella, pero ya lo había marcado, ¿no? Creo que decía, ¿por qué no atacamos la riqueza en vez de atacar la pobreza? Y la verdad que sí, tiene razón. En el mundo, en la región y en el país hay más personas pobres en este último tiempo, muchas, millones, y a la vez hay unos pocos, cientos, miles, que tienen cada vez más. Entonces, el problema no son los pobres. El problema es la concentración de la riqueza sin escrúpulos, la concentración obscena. En Argentina, los números de la pobreza están empujados por el negocio desmedido en torno a los alimentos. Hoy, en nuestro país, la alimentación no es un derecho para millones. Hoy la alimentación sigue siendo un negocio para pocos. Decía que la recordaba Eve en sus palabras, y el sábado pasado justamente en este programa ella decía, atención porque hay comidas para pobres y hay comidas para ricos, no es solamente el precio, es también la calidad, algo que pocas veces se discute, ¿no? ¿Qué estamos comiendo? Además de cuánto lo pagamos. El problema está en la concentración del sector y en el poder que tienen los formadores de precio. El problema está también en la ausencia de políticas que le pongan límites a esa ambición. De nada sirve, el gobierno sí, con la mejor voluntad, implementa programas como la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo, que ha sido reconocida incluso en términos internacionales, pero todo este esfuerzo no sirve de nada si los formadores de precios aplican subas indiscriminadas cada vez que hay un beneficio y se quedan con todo y no permite que esas familias salgan de la indigencia o salgan de la pobreza. Ayer en el Diario de la Nación leí un artículo, Pampeano creo que lo firmaba también, culpaba a los pobres de los aumentos, a grandes rasgos, porque con sus tarjetas parece eligen qué comer y con eso disparan los precios. Ese era el argumento, ¿sí? La idea que tuvo el gobierno de darles una tarjeta para que elijan qué comer. Claro, resulta mucho más cómodo comprar comida barata, así no se disparan los precios, esa sería la lógica, que de todas maneras van a criticar si compran comida, ¿no? Los pobres son el gran chivo expiatorio, los utilizan como plataforma de campaña y luego los culpan del déficit, de la inflación y de todo lo que sea necesario. También hablábamos de eso el sábado pasado, ¿no? Los pobres que te sirven para blanquear ingresos, aportes de campaña que no puedes decir de dónde vienen, los pobres que te sirven para pararte y sacarte una foto, los pobres que te sirven para una consigna como puede ser pobreza cero. No son los sectores populares, insisto, son aquellos a los que ese medio que nombré y otros que trabajan para el poder real pretenden ocultar eternamente, los culpables de esta inequidad a la que estamos asistiendo. Con estos números sobre la mesa, con los números de la pobreza, además creo que debemos preguntarnos qué impacto va a tener la desaparición del IFE, y si fue una decisión acertada terminar con el IFE. Es un instrumento que logró llegar a sectores que ni siquiera estaban bancarizados y que nunca habían accedido a un beneficio. El IFE estaba todavía en ese segundo semestre que marcó 42% de pobreza. ¿Se podría haber sostenido? ¿Cómo va a impactar en el nuevo registro de pobreza la ausencia de una herramienta como el IFE? El diálogo con los sectores formadores de precios, con los dueños de la economía en la Argentina, yo creo, es una opinión personal, claro, que no alcanza.
Y me parece que hay una pregunta que es necesario hacerse. ¿Cuál es el límite para el diálogo? ¿Hay un límite? ¿Es un número? ¿En qué momento la conversación se da por agotada y se pasa a otra instancia o se acompaña el diálogo con otras medidas? ¿Acaso los números de la inflación en los alimentos siempre por encima de la inflación, ¿no? La pobreza, la pandemia, ¿no generaron un contexto necesario para tomar medidas más directas y efectivas? ¿No estarían justificadas? Sí, se enojan ahora cuando les piden información del stock que tienen, de la producción que tienen, de los precios, de los costos, se enojan, van a la justicia. Esa es la voluntad de diálogo que tienen. A esta altura de la pobreza, con estos números, hasta el aporte extraordinario que los ricos resisten pagar, resulta un gesto mínimo, resulta insuficiente. La verdad, quiero decir, tampoco estoy de acuerdo con que hay que agradecerles. Yo no escuché a ninguno de estos empresarios agradecer cuando les pagamos las deudas en la dictadura militar. Tampoco los escuché cuando les pagamos los salarios, ahora en la pandemia. Les pagamos los salarios. ¿Alguno dijo gracias? Cuando le subsidiamos las tarifas, ¿alguno dijo gracias? O a los empresarios de la energía que fueron beneficiarios de una enorme transferencia de recursos, principalmente en los años del macrismo, ¿alguno dijo gracias? Ahora tenemos que agradecerles porque hacen un aporte mínimo en un contexto como este. ¿Por qué agradeceríamos que devuelvan un poco de lo tanto que obtuvieron gracias al esfuerzo de todas y todas, y en muchos casos, caso de la energía, por ejemplo, gracias al empobrecimiento de muchos y muchas? La redistribución de la riqueza no puede ser abordada en términos de un favor que se agradece. Tiene que ser una política de Estado firme, tendiente a terminar con la inequidad. Y esto no es alimentar la grieta, porque enseguida te dicen, no, la grieta. No, no es alimentar la grieta. Esto es mirar la injusticia que acostumbramos a ver en Argentina, la injusta distribución, los privilegios históricos de nuestro país para con un sector. Es necesario, sí, cuidar las fuentes de empleo y las empresas, pero hay que distinguir eso del abuso histórico que naturalizamos en Argentina. Y esa perspectiva en nuestro país solo puede esperarse de un gobierno como el del Frente de Todos, de un gobierno que represente los sectores populares, los gremios, las organizaciones sociales, el peronismo, los partidos que integran el Frente de Todos, que gobierna, tiene la difícil tarea de arreglar los desmanejos que dejó una ceocracia y negociar con el Fondo Monetario Internacional. Y esta tarea es más difícil aún porque deben hacerlo sin olvidar, sin claudicar en el compromiso de mejorar las condiciones de vida de los más postergados. Y eso definitivamente no se logra pidiendo permiso ni dejando a todos contentos.